Un saludo chicos, aquí está su profe Ortiz, listo para la clase, es la sesión del día de hoy. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de lo que vendría a ser el manejo, la ejercitación de lo que es uno de los niveles importantes, tanto de la lectura como la parte de lo que vamos a tocar el día de hoy, un poco de oraciones incompletas. Esta primera semana, este primer tema implica ya ejercicios para ver el nivel, ¿no? Cómo estamos en el nivel de comprensión, en el nivel de oraciones incompletas, que es una parte estructural importante, ¿no? Lo que vamos a hacer es una ejercitación de cómo están nuestros niveles, ¿ya? Y a partir del segundo tema vamos a repasar un poco los fundamentos de tema, título, sinonimia, antonimia. Pero esta primera clase es para justamente ver cómo estamos afianzando o con qué nivel estamos retomando el año, ¿no? Porque no es, este es como una especie de repaso somero, sucinto, pero rescatando las bases de lo que un chico de quinto debe tener ya de cara a este año importante, porque ustedes ya van a acceder a la educación a nivel superior. Bueno, hemos elegido un conjunto de textos críticos que tiene que ver más que nada con los fundamentos que hemos repasado todo el año, que cualquier estudiante, sea un alumno nuevo o un alumno ya del año pasado, debe de conocer, por lo menos en lo fundamental. Bueno, vamos a leer este primer texto, que se tome su tiempo y lo desarrolle. Simplemente, recordemos bien que es un texto argumentativo, ¿no? En este caso son textos por diálogo. Entonces, en los textos argumentativos recordemos la estructura, ¿no? Repasando. Tenemos la tesis, que es lo que es el equivalente a la idea principal, y los argumentos, que son análogos a la idea secundaria, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un texto argumentativo y un texto expositivo? En texto expositivo hablamos de idea principal y idea secundaria. En texto argumentativo hablamos de una tesis y hablamos de argumento. La finalidad es la diferencia. Acá se busca modificar la opinión de una persona. A diferencia del texto informativo que busca dar a conocer, el texto argumentativo significa modificar, confrontar opiniones. Ahora, acá está biólogo, está discutiendo con filósofo. A ver, tomen sus 3 minutos, ¿no? Para leer, 4 minutos le vamos a dar para después pasar a la resolución. Pausa ahí y empiecen a leer. Bueno, vencido el tiempo, hay que ver cuál es la tesis de biólogo, ¿no? Entonces, hablan acerca de lo que es el concepto del valor, ¿no? El biólogo percibe y tiene la idea de que las termitas exhiben un grado de valentía, un grado de valor en la naturaleza. Son un ejemplo de valentía, de coraje en la naturaleza, es su tesis, ¿no? Y habla del sacrificio de los soldados que tienen que hacer frente a una agresión o a un ataque, ¿no? Esa es su tesis, ¿no? Es la valentía. Ahora, en el caso de la tesis de filósofo, él discrepa, él no ve valentía, él ve un comportamiento programado, es lo que él ve, ¿no? Y su tesis es fundamentalmente en relación al hombre. El hombre sí podemos hablar de valentía porque el hombre puede elegir, en cambio el animal no puede elegir, y esa es justamente la contraposición que hay con filósofo. Bueno, en el caso de biólogo, la respuesta, ¿no? Será, en este caso, vamos a situar cuál es la tesis de biólogo, ¿no? Es justo afirmar que las termitas soldados son valientes. Eso sería la tesis para biólogo, ¿no? Cosa que el filósofo va a discrepar después. En el caso de la pregunta 2, me dice el punto de discrepancia. ¿De qué discuten? Ambos están discutiendo si los animales, a diferencia del hombre, a su sacrificio puede o no puede llamarse a eso valentía, ¿no? Mientras uno considera que es un acto valeroso, el otro no lo considera un acto programado, y la valentía sí en caso del hombre, por lo que el hombre puede elegir. Entonces, valorando estos puntos de vista, ¿cuál sería su respuesta en la pregunta número 2? ¿De qué están discrepando? Bien, la respuesta estaba entre la C y la D, si se han dado cuenta, ¿no? Obviamente la respuesta es la D porque está ajustada al nivel de lo que estamos separando, ¿no? Si la valentía puede adjudicarse en un sacrificio en sí o una libertad de sacrificarse, ¿no? Sobre ese punto se está discutiendo, ¿no? Si es un acto de sacrificio, es un acto de elección. Sobre ese punto va, porque la ley dice la naturaleza es más sacrificada y valiente que la humanidad. No está discutiendo que sea más en relación a la humanidad, por eso se desnaturaliza la información. En el caso de la pregunta número 3,
el argumento. No nos pide tesis, me pide el argumento. ¿Cuál es la razón más importante que arguye, sustenta, sostiene para filósofo? Entonces la mejor respuesta, la C, pues, porque no considera un acto de valentía, sino un acto de programación de la naturaleza, ¿no? La respuesta era la C. Vamos a ejercitarnos en la siguiente lectura, Freddy y John. A ver, tiene sus 5 minutos, por favor, lean con tranquilidad y después vamos a pasar a la fundamentación. A ver, ustedes mismos son, a ver, recordemos bien la tesis y el argumento. Recuerden que tesis tiene tema, un texto argumentativo tiene tema. Y la pregunta para la tesis es qué se sostiene sobre el tema, ¿ya? Y el argumento son las razones o hechos para fundamentar la tesis. A ver, John qué sostiene y qué sostiene Freddy y John en este caso, ¿no? ¿De qué están discutiendo? Bien, ya tuvimos tiempo de desarrollo, ahora vamos a la respuesta, ¿no? ¿Cuál es el punto de discrepancia entre Freddy y John? Ahora, él considera que el juramento religioso, ¿no? Entre estados constituye un acto de una costumbre que nos separa del salvajismo, ¿no? Que la formalidad del acto de juramento religioso es lo que nos separa del salvajismo, ¿no? Ese compromiso formal. En caso de John dice que él no considera que eso no sea necesario. Él considera que si un enemigo te puede agredir, ahí sí, ¿no? Pero no, él no considera, creo, que hay una condición de bondad en la naturaleza y si hay bondad no es necesario las palabras, ¿no? Bien, entonces partiendo de este pequeño análisis, vamos a ver las alternativas. Entonces, ¿de qué están discutiendo? ¿Cuál es el punto de discrepancia, de oposición de ideas? ¿No? Si los tratados formales son necesarios para los pueblos o no. Claro, la formalidad está en el acto del juramento. Entonces la respuesta sería ahí la mejor opción, la opción A. En la pregunta 5, vamos con la pregunta 5. ¿Cuál es el argumento central en este caso de John? John, la razón que argumenta es que en nuestro corazón hay una tendencia a la amistad, a la unidad. Entonces, teniendo esta cuenta, esta vinculación de sociabilidad, entonces no es necesario que las palabras formalicen lo que declara el corazón, ¿no? Entonces, el mejor argumento estaríamos, a ver, la B, pues, la natural amistad entre los pueblos nos vincula más que las palabras, ¿no? Y esa es la razón más importante que en la cual él plantea su posición. Bien, ¿y cuál es el argumento central de Freddy? Freddy dice que si no se logra la formalidad a través de la declaración religiosa, entonces no somos civilizados, somos una orden de salvajes. Esa es la argumentación fundamental, el punto crucial de su postura. La respuesta era la D, pues en este caso. Bien, tenemos ahí las dos respuestas ya bien planteadas. Vamos con el texto número 3, ¿no? ¿Qué nos plantea el texto 3? Habla de, por un lado, de egoísta y solidario. A ver, recuerden bien que el acto de leer es un acto cerebral. Uno no lee con los ojos, no lee con la boca, lo lee con el cerebro. El cerebro debe procesar la información. Uno de los problemas más fundamentales de la lectura es que a veces el alumno repite, tiene que leer 2 veces o lee en voz alta. Cuando tú lees en voz alta, no entiendes el texto. Si yo puedo leer en voz alta, bueno, durante la presentación es para explicar que es una cosa muy diferente, no tiene otra finalidad. Pero en el caso de un alumno tiene que aprender a que el cerebro procese la información. Vamos al caso. Tenemos egoísta y solidario. Ambos declaran cosas desde el punto de vista propios de sus posturas, ¿no? Dice, no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces él piensa en función de lo que le repercute. En primer lugar, piensa en tu persona antes de actuar, ¿no? Lo que tú actúes va a repercutir sobre tu persona, ¿no? Enfatiza ese aspecto. Solidario dice, a diferencia de egoísta, desde su punto de vista para él ético, todo lo que hagas a los otros te lo haces a ti mismo. Él tiene un cambio de perspectiva, no piensa en ti, piensa que si lo que haces a los otros te pasa a ti. En ambos hay una reversión, ¿no? Pero
cambian el valor más un punto de vista, ¿no? Un punto de vista desde el punto de vista exterior, otro un punto de vista más interior en relación a las consecuencias de sus actos. Entonces me dice cuál es el punto de coincidencia, en qué coinciden ambos. La mejor respuesta, a ver, toma su tiempo. Claro, la respuesta era la A, pues. ¿No? En ambos casos, obviamente, hay una repercusión del individuo y los demás. Ese es el punto medio. Y en ambos coinciden, ¿no? Solamente que valora un poco más el principio de entrada, ¿no? Pero en el punto coincide. Vamos con la número 8. En la número 8 nos dice cuál es el punto de discrepancia entre egoísta y solidario. De qué están discutiendo, cuál es el punto de que los separa en sus posturas, ¿no? A ver, tómense su tiempo y respondan. A ver, entonces veamos. En el caso de solidario, entonces, en el caso de solidario, veamos, solidario declara lo siguiente. Está bien. Eh, ¿Cuál es el punto de discrepancia entre el egoísmo y solidario? Egoísta y solidario, en el 8. Si la ética se basa en hacer o el no hacer algo a los demás. Claro, ese es el punto de coincidencia, ese es el punto de discrepancia, ¿no? Desde qué aspecto tienes que valorarlo, ¿no? ¿Hacer o no hacer? En el caso de hacer, pensando en ti, en tu caso no hacer, también pensando en tu repercusión. En la 9 dice, el criterio de solidario para preferir el principio está en las ventajas que reflejan los demás. Obviamente, pues en relación al exterior, no el punto de vista interno, ¿no? La respuesta era la D en este plano. Bien, vamos a analizar el texto número 4. Y siempre, como les vuelvo a repetir, esto así. Bueno, retomemos algunas ideas acá. Jorge y Ernesto, a ver, tómese su tiempo y vamos a ese punto de inflexión entre los dos, ¿no? Entre Jorge y Ernesto, de qué están discutiendo. Jorge plantea que no se puede hacer nada, ya que todo depende de las circunstancias, ¿no? Y al final de cuentas la vida nos moldea, ¿no? Lo que nos da a entender, ¿no? Que las cosas no se pueden cambiar, ¿no? Al final de la vida resulta claro que los hombres nunca podemos hacer nada respecto de ella, ¿no? Es un punto de vista más conformista. En cambio, Ernesto dice que esto no depende solamente de ser conformistas. Ellos dicen que el arte de vivir, ¿no? El hombre es al mismo tiempo el artista y el objeto, ¿no? Y que él se niega a aceptar simplemente que las cosas deben ocurrir cuando el hombre puede enrumbar a otras circunstancias, ¿no? Dice que no ha descubierto, tú dices eso, dice el otro, discutiéndole, porque no ha descubierto el arte de vivir, ¿no? Porque el que sobrevive depende de las cosas, en cambio el que vive puede moldear, ¿no? Su tiempo como el artista, ¿no? Bueno, las respuestas vamos a situar acá. La tesis de Jorge, bueno, la respuesta era la D, si se han dado cuenta, ya se tomaron su pausa, obviamente. Y en el caso de la pregunta 11, mientras que la tesis de Ernesto señala que la respuesta era la D, que las personas no pueden dar forma a su vida, desconocen el arte de vivir, ¿no? Entonces esa es la tesis de Ernesto, que señala lo contrario, ¿no? Porque hay un desconocimiento frente al conformismo. Bueno, infiere a partir del texto la siguiente analogía. Ustedes saben que el artista moldea la arcilla porque le da forma a la arcilla. Entonces estaba la alternativa A y D. Pero ten en cuenta que el tema con el arte y dar forma, la respuesta sería la A por la semejanza de la postura. Bien, hasta aquí creo que he sido bastante claro, bastante coherente con las explicaciones que hemos estado señalando. Vamos a situar dos posturas acá, el empresario y el ambientalista. Tómense su tiempo, chicos, y vamos a ejercitar un poco más este nivel, ¿ya? ¿Qué es empresario y qué es ambientalista? A ver. Ya. Pausa. A ver, vamos a retomar. Empresario sostiene una postura, es en relación a lo que vendría a ser la crianza de la tilapia, ¿no? Él ve condiciones que le pueden favorecer tanto por su producción como a la adaptación, ¿no?
En cambio, el mentalista tiene una posición más crítica frente a esta postura, ¿no? Él primero lo tiene de ignorante, el primer ataque, pero eso no es la postura, no es la tesis, ¿no? Él cuestiona la crianza de la tilapia por varias razones, ¿no? Tiene genes de crecimiento humano, dice, y obviamente es un animal sumamente depredador, ¿no? Y esto puede acabar con muchas otras especies, esto impacta sobre otras especies. Esta es una de las razones más importantes que él argumenta. Y otra razón también es pone el ejemplo de la trucha transgénica, ¿no? Y los daños que causó en el Titicaca, ¿no? Entonces, ahí la postura de mentalista también bastante centrada. Ahora bien, vamos a analizar pregunta 13 y pregunta 14. Bien, tu respuesta. El punto de discrepancia entre ambos, entre empresarios. Entonces tenemos que ver un término medio aquí, porque hay posturas también que exageran, pero la mejor respuesta sería la opción B. ¿Ya? En el caso de la siguiente pregunta, la respuesta en el texto, la pregunta 14, mentalista postula, la B era la respuesta. En la 15 era la C. Y en la 16 era la D, ¿no? Deduciendo el contexto final de la parte de las zonas de crianza. Bueno, el último texto lo dejamos para que, bueno, una aplicación no es tarea, repito, eso lo voy a hacer yo en clase, pierdan cuidado. Bueno, en esta primera fase hemos estado explicando, afianzando, recordando los puntos importantes de lo que vendría a ser el desarrollo y la aplicación de lo que críticamente ustedes ya tienen que tener como base. Aquí en quinto ya uno tiene que practicar y estamos practicando a ver cómo está nuestro nivel. Vamos a ver cómo está su nivel de respuesta. Si es que hay objeciones normal, podemos pasar a debate. Ustedes me sugieren y planteamos otras ideas. Bueno, otro punto importante es la parte de oraciones incompletas, ¿no? Pusimos oraciones incompletas porque tiene que ver muchísimo con la comprensión de textos, porque ustedes saben que un texto se forma de oraciones. Vamos a dar las respuestas, porque ya está un poquito cargado el tiempo. Entonces este es un tutorial más que nada de aplicativo, en el cual ustedes ya tienen su material. En la pregunta 1, a ver, tomen su tiempo, hagan su pausa y yo les voy a explicar la respuesta. En la pregunta 1, la respuesta era la A, si se dieron cuenta, ¿no? Por el rastro verbal, ¿no? El barroco es una corriente artística que va desde fines del siglo XVI a mediados del siglo XVIII, hasta mediados del XVIII. Entonces aquí no había mucha complicación en la pregunta, ¿ya? Entonces, estaba también la opción E, que es una de las opciones también muy interesantes. Entre estas dos opciones, porque, disculpen, me adelanté. A ver, voy a hacer una pequeña precisión. Entonces estaba Abarca y estaba la A y la E. Me voy a distraer un poquito por la rapidez del tiempo. Bueno, ¿cuál sería la mejor respuesta? Uno dice que va y otro dice abarca. La forma más apropiada de la respuesta sería la opción E, o puede ser una pequeña precisión. ¿Por qué? Porque abarca implica la idea de que comprende un tiempo determinado hasta un tiempo. Pero la palabra va es algo impropio para un contexto de determinación de tiempo. Entonces nunca en los libros de historia dice va este siglo hasta este siglo. No se dice va, abarca tal hasta tal punto, ¿no? Entonces comprende, ¿no?, el tiempo en periodo. Es más sentido de propiedad léxica. La respuesta era la E, precisando. En la pregunta número 2, vamos con la respuesta. Aquí no había mucha complicación. Había un sentido de contraste. Dice lo siguiente, ¿no? A pesar de su discurso, se distorsionó en tanto que esperaba oír un eco y no yo más que simple. Entonces ya tuve un contraste, hay una oposición, entonces una negación de contraste. Entonces la mejor respuesta era la D. En la número 3 había hasta opciones B y D, pero teniendo en cuenta la parte correspondiente a la dimensión del tiempo y la lógica que se expone en la oración, desde tiempos prehistóricos el hombre, ¿no?, se ha dado cuenta de la calidad y tipo de alimentos que ingiere y afectan su bienestar, no el tipo de agua, ¿no? Es algo un poco más distractivo que coherente, ¿no? Era la B. Y en la 4 era la opción D, bastante sencilla, no habría mucha complicación por aquí. Y en la número 6 era en el número 5 era la B, en la 6 era la B. Ya, disculpen que sea un poquito rápido porque no está muy complicada, pero si tienen alguna duda o sugerencia le puedo proyectar una explicación complementaria, así que pierdan cuidado por eso. Ni malo ni bueno, Raúl practica la virtud
de la imparcialidad. Recordemos que la imparcialidad tiene que tomarse como virtud, no es una acción, actitud y cualidad. También pudo haber sido, ¿no? Pero lo que pasa es que lo que destaca es que se ha dado fama de árbitro, entonces buen árbitro por la virtud que practica, ¿no? Y ahí sí tiene un sentido moral y lógico, ¿no? Recordemos bien que la oración incompleta implica otorgar no solamente por plantear una respuesta, sino darle sentido a la misma, ¿no? En la número 8 era la C, no había mucha complicación, la 9 la E, la 10 la B, 11C, 12D, 13A, 14B. Vamos a dejarlo hasta ahí nomás porque me gustaría que practiquen, por favor. Esto no es simplemente dar claves, ¿ya? Me gustaría que ustedes tienen alguna sugerencia y yo les voy a dar una explicación complementaria, ¿no? Más que nada por el tiempo, porque no puede ser muy espesa el tiempo de desarrollo, ¿no? Entonces, si tienen una sugerente, me indican, yo les planteo otro audio, les explico más, le doy una densidad mayor a la explicación, cosas que también pueden entender un poquito mejor el nivel de las respuestas, ¿ya? Bien, hemos terminado aquí. Recordemos siempre que entre la página 47 y 48 en su guía de tareas hay una pequeña tarita. Bueno, es algo simple, algo sencillo a nivel semántico. Ustedes tienen su agenda del año pasado o tienen un vocabulario. Lo responde con sencillez, no hay ninguna complicación más que simplemente unas preguntas bastante objetivas y dentro del desarrollo de lo que vendría a ser la comprensión y lo que estamos viendo el día de hoy en la parte de oraciones incompletas, ¿no? Bueno chicos, ha sido todo por el día de hoy. Ha sido una sesión más que nada de repaso o revisión de fundamentos, porque la primera clase es así, revisión de fundamentos. Más que una introducción, esto no es una introducción, esto es una clase de fundamentos. Hemos repasado algunos aspectos básicos, una explicación, ¿ya? Y si quieren algunas explicaciones, yo les podría mandar otro audio complementario, como les reitero. Por ahí en otro momento les puedo compartir algunos links más, pero creo que con esto damos una idea un poco más definida de lo que vamos a trabajar en adelante. Muchas gracias.